Todavía están ingresando algunos. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Denme un ratito, por favor, para compartirles. Un ratito. Que no quiere compartir. ¿Qué pasó? A ver, aquí está. Listo, ya estamos. Muy bien, vamos entonces ahora con nuestra sesión número 4. Y en esta sesión lo que vamos a ver son las lesiones traumáticas y las fracturas. ¿Ya? Vamos a ver, cualquier duda, por favor, no se olviden. Todas las preguntas, todo lo que ustedes quieran comentar, las hacemos a través del chat. Muy bien, vamos acá. Esto ya lo hemos visto. Vamos aquí de frente. Ya está. El cuerpo humano está construido sobre un armazón constituido por 206 huesos. ¿Ok? Vamos acá. Tenemos 206 huesos. Y los tejidos conjuntivos que lo mantienen unido, llamado esqueleto. Esta estructura va a sostener los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, recordemos algo. Nosotros tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos vasos sanguíneos, tenemos nervios, además de otras estructuras, ¿sí? Es por eso que el día de hoy vamos a hablar un poquito de la labor que realizan los hueseros. Probablemente ustedes conozcan alguno o quizás han sido atendidos por alguno. Yo no dudo de la capacidad. El problema está en lo siguiente. Cuando yo me rompo un hueso o me hago una luxación o alguna de esas lesiones, el problema está en lo siguiente. Ese hueso no está solo. Alrededor de ese hueso puede haber una vena, una arteria, un ligamento, un músculo. Entonces, si yo no puedo observar por dentro cómo está esa estructura, ¿qué podría pasar? Sin querer, podría lesionarlo más. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es la gran disyuntiva cuando nosotros hablamos de los hueseros. ¿Sí? Más aún ahora que nosotros sabemos pues que tenemos muchos informales que pretenden hacerse pasar por personas que saben y que manipulan el cuerpo de las personas de una manera indiscriminada, pues entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Ahora les voy a explicar un poquito más. Estos huesos pueden ser largos, cortos, planos y crecen constantemente desde el nacimiento hasta el inicio de la edad adulta. Están conectados entre sí mediante articulaciones sujetas por los ligamentos, ahorita lo vamos a ver, y se mueven mediante los músculos unidos a los huesos. Vamos acá para que no nos perdamos. Aquí. Mira, vamos a ver dos estructuras importantes. Las primeras, ligamentos. Observa acá tu imagen. Los ligamentos, ¿qué son? Los ligamentos son como unas liguitas. Para que tengas una idea, más o menos así como las liguitas con las que nos hacemos peinados, esas liguitas chiquititas, delgaditas, así son algunos de nuestros ligamentos. Forman estructuras más grandes y más gruesas. ¿Por qué? Porque se unen. Entonces, ¿qué vendría a unir los ligamentos? Fíjate bien, ¿ah? Los ligamentos unen los huesos entre sí. Es decir, hueso con hueso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Si yo me rompo un ligamento, estoy produciendo la separación de dos huesos, si te das cuenta. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos con los tendones. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. Vamos con los tendones.
Los tendones, obsérvalos. Mira, los tendones son estructuras más gruesas. Mira acá este tendón. ¿Te das cuenta? Es mucho más grueso. Por eso es que un tendón une dos estructuras más grandes. ¿Qué une? Une los músculos con los huesos. Este tendón se elonga, es decir, se alarga y se acorta, ¿ya? Y lo que puede ayudar es a movilizar tus huesos. Entonces, ¿estamos claros en ese concepto? Los ligamentos unen los huesos entre sí, los tendones unen los músculos con los huesos. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Si tienen alguna pregunta, por favor, vayan escribiéndola en el chat. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las funciones de mi sistema esquelético? Es decir, de todo mi esqueleto en sí. Punto 1 es sostén mecánico. Mi cuerpo reposa en mis huesos. Mi piel reposa en mis huesos, la recubre. ¿Sí? Este esqueleto me va a ayudar a mantener la postura. ¿Sí? La postura erguida, la postura sentada, la postura echada. Este esqueleto también va a ser mi soporte dinámico. ¿Qué quiere decir? Para poder realizar movimientos. ¿Ok? Para poder movilizarme, este esqueleto me ayuda. Los huesos, junto con los músculos y las articulaciones, se unen entre sí. ¿Qué más? También sirve de contención y de protección a las vísceras, a mis órganos. Por ejemplo, ¿qué órgano está protegido por los huesitos del cráneo? A ver, ¿qué órgano está protegido por mi cráneo? Que es el hueso. ¿Nadie, nadie? Creo que hoy día no estamos tan atentos como otras clases. A ver, por favor, no se olviden todo con el chat. Todo, por favor, a través del chat. Ah, es que siguen ingresando. Creo que ya se han atrasado un poquito. A ver, yo los ayudo en todo caso. Ah, no, acá está. Angeli dice el cerebro. El cerebro, excelente. Muy bien. ¿Qué órganos están cubiertos por mis costillas? A ver, ¿qué órganos están siendo protegidos por mis costillas? Muy bien, los pulmones, el corazón, excelente. Entonces se dan cuenta, cuando yo me rompo un hueso, cuando yo me fracturo, no solamente es el hueso. ¿Qué pasaría si una de mis costillas perfora mi pulmón? ¿Mm? ¿Ven? Entonces ahí está el riesgo, ¿ok? Y bueno, mi sistema esquelético también me ayuda con el intercambio de sales de calcio y fosfato. Claro, puede causar una hemorragia, ¿no? Y te puedes morir. Recuerda que ya hemos visto este tema de las hemorragias, es muy delicado, ¿sí? ¿Qué más? Mira aquí, así es tu columna. ¿Te parece a la columna del pescado, no? Claro. ¿Ok? Y tiene varias partes. Tiene las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, el sacro y el coxis. Cada una de estas vértebras es distinta a la otra. Ninguna se parece a otra. Ninguna. ¿Ya? Y dentro de esta vértebra circula algo importante que nos protege, que es la médula espinal. ¿Ya? No, la médula ósea es la que está dentro del hueso. En este caso sería la médula espinal. ¿Ya?
¿Cuál es el riesgo con la columna y por qué les hago tanto énfasis en esto? Porque si yo, vamos a suponer, recibo un balazo, ¿ya? Y el impacto de bala está aquí, ahí donde está la X. ¿Qué es lo que pasa? Que como justo acá está mi médula espinal, todo lo que queda de aquí hasta abajo queda imposibilitado. Probablemente no pueda mover las piernas. Claro, puedo quedar hemipléjica, parapléjica. Así es. ¿Estamos bien entonces? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la columna. Muchísimo, muchísimo cuidado. Muy bien, sigamos. Esto nada más para que lo tengan en cuenta. Así como te dije que hay vértebras cervicales, te comento que son 7 vértebras cervicales. Por lo tanto, cada una de ellas tiene un nombre. La primera se llama C1. Ay, no me ayuda. La segunda, C2. Y así hasta completar las 7. Las vértebras torácicas también se llaman dorsales, entonces va a llamarse T1, T2. Por eso es que escuchas de repente, ¿no? Tiene lesión en la vértebra C4. Ah, ya sé que está en la vértebra cervical. ¿Ok? A eso se refiere esa parte. ¿Tenemos alguna pregunta en esto de aquí? Esto nada más es para conocimiento, para que ustedes puedan entender cuando el médico a veces da el diagnóstico o cuando ustedes escuchan, ¿no? Que hay una persona que tiene lesión en tal o cual lugar. ¿Ya? Vamos para acá. ¿Qué sigue? Tenemos el cráneo. Mira, el cráneo está formado por la articulación de 8 huesos. ¿Sí? Tenemos frontal, parietal, temporal, occipital. Cada hueso es importante. ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes estos huesitos? Porque recuerda que dentro de él tenemos al cerebro, ¿cierto? Dentro de él tenemos al cerebro. Ahora, una curiosidad en relación acá al hueso del cráneo es que es un hueso muy grueso, 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 grueso. Difícilmente se rompa, salvo que haya un traumatismo muy grave. Ya no se rompe fácilmente. Lo que nosotros vemos cuando alguien se lesiona la cabeza es que se rompe en el cuero cabelludo, más no el cráneo. Bien, ahora sí. Vamos directo y sin escalas a las lesiones traumatológicas. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El esguince, la luxación y las fracturas. Vamos uno por uno. El esguince. ¿A quién no le ha pasado que de repente salió en tacos y caminando no se fijó y ¡pum! Se dobla el pie? O en el caso de los varones, de repente, ¿no? Jugando fútbol con estos zapatos, ay, se me fue, con los chimpunes, esos que tienen como taquito, también, de repente hizo una mala maniobra y ¡zas! Entonces, ¿qué vendría a ser el esguince? Acá te lo resalto. Es la separación momentánea de las superficies articulares. ¿Por qué? Por un movimiento forzado. ¿Qué quiere decir? Que a las liguitas de esta pierna, por ejemplo, las estoy obligando a extenderse. ¿Qué pasa si una liga hago que se extienda mucho? ¿Cuál es el riesgo? A ver, si la liga se estira mucho, 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 ¿cuál es el riesgo? Que se rompa, tal cual. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En el esguince, estos ligamentos se pueden romper. Es más,
Mira lo que te dice acá. Si el esguince es muy fuerte, puede arrancar un trozo de hueso. Imagínate, ¿ah? Si es tan fuerte, se lleva un trozo de hueso. ¿Mm? Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué tienes dentro? ¿Cómo voy a saberlo? La única forma es a través de una radiografía. Recuerda que ni tú ni yo tenemos ojos radiográficos para poder ver por dentro qué está pasando. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante que a este paciente lo lleven al centro de salud. Yo aquí te voy a enseñar cómo ayudarlo momentáneamente, ¿sí? Pero lo ideal es que lo lleves al hospital. Vamos acá, mira, ¿cómo se ve un esguince? Un esguince se ve así. Hay dolor, inflamación, dificultad dependiendo de la intensidad del esguince para mover la articulación, puede ser más, puede ser menos. Y la lesión puede ir acompañada de una hemorragia. Mira este moretón. Quien alguna vez se ha hecho un esguince, me va a dar la razón de que se forma ese hematoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? A ver, los leo porque hoy día están medios calladitos. ¿Qué hacemos cuando nos hemos provocado un esguince? A ver, ¿qué sugieren ustedes? Vamos, vamos. Coloco hielo. Me estiro un poco. ¿Ya? ¿Qué más? Aplico frío, hielo, hielo, hielo. Ya, todos le ponen hielo. Masajeo la zona con una crema. Crema y venda. Ya, muy bien. Vamos acá. Miren, la idea está bien. Ahorita les voy a explicar. Esto de aquí lo vamos a borrar porque acá hay un error. Espérenme. Chu, 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 chu. A ver, ahora sí. Ah, ¿qué hice? Bueno, ya no puedo retroceder. Esto hay que borrarlo porque no estamos viendo ahorita nosotros heridas. Acá hubo un error. ¿Ya? Entonces, mira. Algunos van a los sobanderos o los hueseros, que acá los conocemos. Así es. Vamos a detenernos acá un ratito con sus preguntas para explicarles. Mira, en el esguince de grado 1 hay una lesión parcial. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, ay caramba, vamos a suponer, yo tengo, lo delgadito, yo tengo, ¿ya? 20 ligamentos en esta parte, ¿ya? Pero como la lesión es parcial, solo unos cuantos se han dañado. Nada más. Las ligas se han extendido, pero no se han roto. Entonces, si hay ese grado 1, ¿qué es lo que puedes hacer? Simplemente reposo. ¿Por qué? Porque son poquitas ligas las que se han lastimado y porque no se han roto. Entonces, no hay pérdida funcional. Si yo quiero, puedo caminar. Me puede doler, pero poquito. ¿Ya? El lesionado es capaz de utilizar la articulación. Va a haber un dolor mínimo. Puede haber un edema, inflamación, pero todo va bien. Ya, este es un esguince de grado 1. ¿Sí? Esguince de grado 1. Vamos al de grado 2. Acá volvemos a poner. Heridas no es esguince. En el esguince de grado 2, vamos para aquí. En el esguince de grado 2, ¿ya? Hay una lesión, pero es incompleta. ¿Qué quiere decir? Que algunos de esos ligamentos se han desgarrado, pero algunos, no todos. Como se han desgarrado y se han roto, ¿ya? Voy a tener limitación para movilizarme. No voy a poder moverme. Va a haber dolor, va a haber edema,
y va a ver, mira, la equimosis o el hematoma, este moretón. Porque te acuerdas que te dije que se han roto algunos, ¿ya? Entonces, en el de grado 2, ¿qué te sugiere el médico? Aquí sí ya te manda reposo absoluto. Y en algunos casos te puede hasta enyesar. Eso ya es criterio del traumatólogo. Ya, eso es criterio del traumatólogo. Pero acá sí hay que tener mucho cuidado, porque si hay algunas ligas que ya se han roto, pueden seguir rompiéndose. Mira el de grado 3. En el de grado 3, pues ya la lesión es completa. Ya la mayoría de los ligamentos están completamente desgarrados. Ya hay una lesión total, una ruptura total. Ya no puedo mover el pie, ya soy incapaz de mover la articulación. Hay dolor intenso, edema. ¿Ok? Entonces, en este esguince de grado 3, lo que se sugiere es una cirugía. Mónica dice, ¿y cuándo es que mandan para la infiltración? No, en el caso de los esguinces no te infiltran. En el caso de los esguinces no. Acá solamente es reposo, yeso en algunos casos, o un vendaje y operación. Nada más. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Ya ustedes me habían ido adelantando. Le aplico hielo o frío. Esto lo voy a aplicar a través de, puedo comprar hielo, lo envuelvo en un trapito y lo pongo en la zona lesionada. Pero ojo, acuérdate, ¿ah? Nunca el hielo va directo en la piel. Siempre el hielo debe ir cubierto, protegido por algo. O una compresa fría. Profesora, me pasó en la calle, nadie tiene hielo. Cómprate una bebida helada, una gaseosa, un agua, qué sé yo. La envuelves en un trapito y te la pones. Funciona también con un marciano. Funciona con lo que tengas a la mano. ¿Ya? Hay que guardar reposo. Es importantísimo que guardemos reposo. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto se ha lesionado. Para saber qué cosa pasó, tengo que ir al hospital. Si tengo una venda, excelente, a buena hora. Le hago su vendaje. ¿Ya? Y si es en una zona como el pie, puedo elevar la extremidad afectada para disminuir la inflamación. Otro beneficio del hielo es que calma el dolor. Esa es otra ventaja. A ver, ¿qué dice acá? Se puede mandar de manera momentánea en cualquier grado. Ah, se puede aplicar de manera momentánea en cualquier grado de lesión. Sí, en cualquier grado. Mire, si los ligamentos se rompen, ya no vuelven a restaurarse nunca. Si son pocos, con reposo pueden restaurarse. No quedan al 100% igual, pero pueden restaurarse. Pero como te repito, si es una lesión grande, te tienen que hacer cirugía. Entonces, como yo les decía, ¿cómo el huesero puede saber cuántos ligamentos me he roto? No se puede. Lo que quiero que entendamos es eso. Debemos ser muy, pero muy, muy, muy cuidadosos con ese sentido. ¿Sí? Recuerda que cuando hay un esguince grave, hasta el ligamento puede arrancar un pedazo de hueso. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un ratito? Entonces debemos tener muchísimo cuidado, ¿sí? Muchísimo, muchísimo cuidado. Muy bien, terminamos el esguince. Preguntas, por favor, acerca del esguince antes de entrar a la luxación. Nada, nada acerca del esguince, ninguna duda. Una consulta, dime, dime. A ver, Andrea quiere preguntarnos algo. ¿Se puede aplicar cremas? Muy buena pregunta. Y me la habían comentado arriba. Si es una crema fría, sí. Por ejemplo, el diclofenaco en gel es frío.
El frío va a hacer que se desinflame. Muy aparte que el diclofenaco es una crema para el dolor, ¿ya? Pero, repito, todo esto es momentáneo, ¿sí? Tengo que ir al médico para que vean qué grado de esguince me hice. Eviten aplicar cremas calientes. Por ejemplo, no coloquen frotaciones. A veces tenemos en la casa la cremita que utilizan los abuelos para cuando le den en las manitos, no cuando le den las rodillas. Y son cremas calientes. Aquel calor te va a producir más dolor. ¿Podemos nosotros vendarle? Sí, justo ahora vamos a ver el tema de los vendajes. Ahora les voy a pasar un videíto acerca de los vendajes. ¿Es recomendable masajear? No. ¿Para qué masajeas? Al contrario, si yo muevo la articulación o muevo el pie, de repente termino de romper más ligamentos. Dice Miriam. Perdón, ¿en cuánto tiempo puede ser la recuperación? Normalmente si es un esguince de grado 1, son un par de días. El esguince de grado 2 sí puede demorar un poquito más. Dice, yo fui a un huesero hace años, porque jugando me doblé la muñeca. Pero ahora, cuando hago mucho movimiento, el dolor vuelve. Es que justamente va por ese lado. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Fue un esguince, una luxación, una fractura en el peor de los casos? ¿Y cómo se recuperó esa lesión? No sabemos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el riesgo. Ya ya la zona afectada no queda igual. Dice, sí, no se quiere ir al médico, solo quiere con hielo. ¿Qué clase de afección posteriormente puede ocurrir? Muy buena pregunta. ¿No quieres ir al médico? Solamente te atiendes con lo que yo te he enseñado. Esos ligamentos no se van a volver a restaurar. Porque como no sabes si es de grado 1 o 2, probablemente tú vas a seguir haciendo tu vida, probablemente todo sigue igual. Esos ligamentos no se restauran. ¿Y qué sucede? Que siempre te vas a doblar el mismo pie. Porque como tienes, vamos a suponer, 20 ligas bien de este lado y de este lado solo tienes 10 porque las otras se lesionaron, va a haber un desbalance. Entonces, siempre vas a tener la tendencia o el riesgo a volver a doblarte el pie. Dice acá, está fracturado. Oh. Profesor, una consulta. Tengo una tendinosis en el tendón de Aquiles. Flexor común de los dedos y un lateral, si no me equivoco. ¿Me podría explicar más o menos qué sucede con la tendinosis? Ya, ahí es un tema de tendones. Recuerda que el tendón une el músculo con el hueso. Si hay una lesión en el tendón, puedes estar afectando tanto tus músculos de esa zona como tus huesos. Y me parece que justamente estás afectando músculos. Entonces, el tendón, si bien es cierto, es una estructura dura, pero que si no la tratas a tiempo también se rompe. Y una lesión en el tendón de Aquiles te puede dejar coja, porque ese tendón es tan grueso que soporta todo nuestro peso. Entonces, yo te sugiero, vete donde el traumatólogo, o si ya te dieron el diagnóstico, que me parece que ya lo tienes, empieza tus terapias. Si tienes que operarte, opérate, porque el tendón de Aquiles es uno de los tendones más gruesos que tenemos en el cuerpo, si no el más grueso, y soporta todo nuestro peso. Ten mucho cuidado, tengan mucho cuidado. A veces estas lesiones las dejamos de lado, no le tomamos atención y es bien peligroso. Se rompe un tendón, imagínate, te arranca el músculo, hemorragia, o se arranca el hueso, fractura. ¿Mm? Vamos a tener cuidado con estas lesiones, ¿ya? Sí, profesor, esa lesión fue hace un tiempo, pero de todas maneras me duele. Fíjate cómo estás. Te sugiero que te saques una placa o una ecografía, en tu caso, porque es tendón, y veas en qué estado está. En base a eso, que el médico te diga
si aplicas para terapias o qué te sugiere él. Pero es mejor que te vean. A pesar de que lleve terapia de magneto. Pero luego de terminar tu terapia, regresaste para que te revalúen. Ese es otro error que a veces cometemos, ¿ah? El médico me dice, hazte 10 terapias. Tú las haces y se acabó. O es más, mucha gente dice en la terapia 5, no, yo ya me siento bien, ya para qué voy. Ya no, ya. Y lo deja. Lo importante es que termines todas tus sesiones y regreses para que te revalúen y veas en qué estado estás. Si ya estás bien o necesitas más. Ahí a veces cometemos errores. ¿Ya? A veces ahí es donde nos equivocamos. Vamos acá, entonces. Luxación es la separación de las superficies articulares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el hueso se sale de su lugar. Este lo deben haber visto, sobre todo en el hombro, por eso es que les he puesto esta imagen. Sobre todo en el hombro. En el hombro es donde más sucede. Igual, ¿por qué? Por un movimiento forzado. Igualito. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor intenso, inflamación de la zona, deformidad, porque como el hueso se me ha salido, ya no se ven iguales las dos partes. Y bueno, impotencia funcional. No voy a poder mover esa articulación porque el hueso pues ha salido de su lugar. ¿Qué tengo que hacer, profesora? Básicamente lo mismo. Frío. ¿Para qué aplicábamos frío? Para que desinflame, para que calme el dolor. Ya no se olviden, el frío desinflama y calma el dolor. Inmovilizo la extremidad. ¿Qué tengo que hacerte? Un vendaje. Mira, acá te lo voy a resaltar. Nunca intentemos regresar el hueso en su sitio. Nunca. Recuerda que al costado de los huesos tenemos músculos, tenemos vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa si de repente en mi afán de regresarlo a su sitio, crack, te corto una vena o te corto una arteria? A las finales te mueres desangrado, mira, sin querer. Buscan causa de la muerte, nadie sabe qué pasó. ¿Y qué fue? Que por dentro hay esa lesión. ¿Sí? Igual que siempre buscar trasladar a la persona a un centro de salud. No hay de otro. ¿Ya? Eso hacen los hueseros. Sí, pues por eso les digo que es ahí donde va mi temor. Porque por dentro yo no sé cómo estás. ¿Ves? Entonces debemos ser muy, pero muy cuidadosos. ¿Sí? A ver, dice. Yo he escuchado a varias personas que el hueso vuelve a su lugar antes de que se enfríe. Pero ¿cómo que se enfríe? Mi hueso va a estar ahí. No se enfría ni se calienta. Es una creencia en realidad. Es una creencia. No es que el hueso se enfríe ni se caliente para nada. No, no, no. Eso es una creencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, un segundito. Voy a compartirles el videito. Espérenme. Luxaciones. Ya está. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Claro. Un segundito. Mientras, a ver, los voy escuchando. Qué raro. Han sacado el video. Ush.
A ver, un segundo, un segundo. Si ya no lo encontramos el videíto, les voy a pasar el otro. Igual tenemos que pasarlo. Un segundito, por favor. Ay, Dios. No, no está. Bueno, no importa. Si no hay, no hay. Les voy a pasar este videito, ¿ya? Que es de Doctor TV, de repente lo recuerdan, ¿sí? Que nos va a hablar acerca de la diferencia entre un esguince y una luxación. Les voy a compartir un ratito. Observen atentos, por favor. Quizás esta sea la patología más frecuente que un médico de emergencia reciba, porque estoy seguro que muchos de los que estamos acá nos ha pasado alguna vez que estamos bajando, no vemos un escalón o hay un escalón chiquitito y mire por favor qué sucede con el pie. Típico, uno pisa mal, se dobla el pie y se lesionan estos ligamentos que unen la pierna con el talón y el pie. Entonces, vamos a explicarlo de esta manera, por favor. Si nosotros tenemos dos huesos que deberían estar unidos así, y hay un ligamento que va de acá a acá, y sucede esto, ¿qué es lo que va a pasar? Estos ligamentos se estiran, se elongan, se rompen fibras musculares, eso tiende a sangrar, por eso se hincha. Entonces, una doblada de tobillo con lesión de ligamentos va a generar aumento de volumen, dolor intenso, pero no necesariamente está fracturado el hueso, sino son el aparato ligamentario que fija esta articulación. Existen distintos grados de esguinces. Un esguince que puede ser, por ejemplo, con una ruptura parcial del ligamento, es decir, se ha roto un poquito, o una ruptura total del ligamento. Y eso nos da la posibilidad de utilizar un tratamiento u otro para manejar esta condición. Muy buena. ¿Sabes por qué? Muy bien. A ver, me dicen por favor si tenemos alguna pregunta en esta parte de la diferenciación entre un esguince y una luxación. ¿Tenemos alguna pregunta? Una consulta, ¿el ligamento ya no se puede recuperar? Sí, sí se recupera. Si se ha roto si se ha roto completamente, tienen que operarte. No hay de otra. Tienen que operarte. Es la única forma en la cual se puede recuperar. ¿Y si es cortito? ¿Cómo cortito? Ay, no entendí. Si se ha roto parcial. Ah, no. Si se ha roto parcial, no. No, no, no. Ahí no, no hay problema. Bien. Antes de entrar a las fracturas. Ah, no. Espérenme. A ver, un ratito. Antes de entrar a las fracturas, ¿ya? Yo les voy a compartir esto. Un segundito, un segundito. Ah, acá está. Este de acá es un video, ¿ya? Que nos habla sobre los principales tipos de vendajes. Obviamente hay muchos más, pero este vendaje nos ayuda. Estos tipos de vendajes son los más usados en primeros auxilios.
Entonces, obsérvenlas, por favor, ¿ya? Terminado el videíto, me hacen todas las preguntas que quieran y ya de ahí empezamos con fracturas. ¿Por qué? Porque las fracturas no se vendan, solamente se vendan los esguinces y las luxaciones. Les voy a compartir el videíto. Comenzamos. Existen 4 tipos de vendajes. Vendaje circular. Procederemos a tomar la venda y hacer solo circulares. Es importante ver que la venda no tiene que estar ni muy ajustada ni muy floja. Se vendará de izquierda a derecha. Este vendaje nos sirve para hacer compresión de heridas, tapar apósitos o sujetar gasas. Vendaje en espiral. Comenzaremos con 2 vueltas de sujeción y comenzaremos a subir. Puede haber una espiral simple en el que vamos cubriendo las 2/3 partes de cada venda. Es importante que la venda no esté ni muy ajustada ni muy floja. Al final del vendaje sujetaremos con 2 vueltas circulares y un clip que sujete el vendaje. Existe una variación del vendaje en espiral que es el vendaje en espiga. Comenzamos con 2 vueltas circulares y en cada vuelta, a medida que vamos subiendo, el siguiente va bajando. Subimos y bajamos. Se formará un ángulo a manera de una espiga. Número 3. Vendaje en 8 o tortuga. Comenzaremos con 2 vueltas circulares y procederemos a bajar. Formaremos un 8 de esta manera. Este vendaje nos sirve para articulaciones. Y al final del vendaje, con 2 vueltas circulares y sujetamos. 4. Vendaje recurrente. Comenzaremos con 2 vueltas circulares. La venda irá hacia el extremo distal de la mano. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Y sujetamos. Este vendaje va a servir para amputaciones, para muñones. Si es necesario, volveremos a hacer el vendaje inicial. Sujetaremos con 2 vueltas terminales. Vendaje por regiones. Cabeza. Si tenemos una herida a nivel de la frente, simplemente podemos realizar vendaje circular. Comenzaremos con 2 vueltas de sujeción y haremos solo nuestra venda para sujetar. Otra forma de vendar la cabeza, si tenemos una herida en la parte superior, sería una colocación de un turbante. Dentro de los materiales para primeros auxilios, algo que nos puede servir de mucha ayuda son las vendas triangulares. Vendaje ocular. Vamos a proteger el ojo izquierdo. Para esto colocaremos una gasa tapando el ojo. Con nuestra venda comenzaremos sujetando haciendo una vuelta circular y a medida que cruzamos vamos bajando y la de aquí vamos subiendo. Terminaremos con 2 vueltas circulares. En caso de lesiones en ambos ojos, procederemos a cubrir con una gasa y realizaremos un vendaje circular. Terminamos con 2 vueltas circulares. En caso de lesiones para la nariz, deberemos utilizar una venda que tenga 4 puntas. Colocaremos una gasa en la nariz de nuestro paciente y sujetaremos de la siguiente forma. Ayudándonos de las puntas, amarraremos hacia atrás.
Le pediremos a nuestro paciente o víctima que respire por la boca. Un tipo de vendaje que es muy utilizado en primeros auxilios constituye el cabespillo. Para eso necesitamos una venda triangular en la cual procederemos a hacer un nudo. Colocaremos este nudo de guía en el codo, la una solapa cruzará en un extremo del brazo y la otra sujetará por arriba. El nudo lo haremos hacia atrás, siempre al lado opuesto del sitio de la lesión. Precaución: jamás el nudo puede estar sobre la región cervical. Gracias por ver este video. Listo. Ya estamos. Me dicen, ¿tienen alguna pregunta? Hayan visto varias opciones de vendaje. No se preocupen si el vendaje no les sale tal cual como lo ven en el video. La idea es de que ustedes inmovilicen esa zona. Utilizamos el criterio común, ¿ya? Para poder hacerlo y listo. ¿Por qué? Porque se supone que vas a llevar a esta persona al centro de salud. Entonces ahí ya van a darle el tratamiento más importante. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? Una consulta dice, si no tiene una venda disponible en la mano, ¿se puede usar una? Claro que sí, puedes utilizar una tela, una sábana, un polo, lo que sea. Dice que cada lesión tiene su tipo de vendaje. Básicamente, como te repito, es inmovilizarla. No importa qué técnica apliques, no importa. Lo importante es que inmovilices. ¿Sí? Ahí hay algunas opciones, pero lo importante es que inmovilices. ¿Ya? A ver, un ratito, vamos a compartir, espérenme. Ya. Acá está. Entonces, ahora sí, vamos a las fracturas. A ver, prestamos atención, por favor, para ver lo de las fracturas, ¿sí? Mira, una fractura es una ruptura o fisura del hueso. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Una ruptura tal cual es cuando se ha roto. Y una fisura es como que se hubiera rajado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué les hago la observación? A veces el paciente presenta una fisura y el médico decide no enyesar porque es una fisura, o sea, no se ha roto, se ha rajado. Y le dice al paciente, señor, usted tiene que guardar reposo. Pero como el paciente ya no sabe la magnitud de lo que ha sucedido, él sigue haciendo sus cosas. Ya, él sigue haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Una fisura, ya, se puede convertir en una fractura. Es como que yo tome mi desayuno todos los días en una tacita que está rajada. Ya, y le echo el agua hirviendo y mi cafecito. Esa tacita rajada me va a aguantar un día, de repente dos, pero ¿me va a aguantar más tiempo? No, ¿verdad? En cualquier momento se va a romper. Lo mismo sucede con el hueso. No piensen que porque solamente se ha rajado, ya, todo va bien. Fíjense porque esa rajadura se puede convertir en una fractura. ¿Ya? Mira, la mayoría de las fracturas están causadas por traumatismos, ¿no? Por golpes, contracturas musculares, distensión de los ligamentos. Tenemos dos tipos de fracturas que vamos a trabajar en esta PPT, pero al igual que en las heridas, señores, si ustedes buscan información, van a encontrar muchas formas de clasificar, ¿ya? Muchas. A ver, ¿qué dice acá Junior? ¿Qué hacemos ante una fisura? Igual, tienes que guardar reposo. Tienes que guardar reposo, o sea, no hay de otra.
La única solución siempre va a ser el reposo. No puedes seguir, por ejemplo, si es en la pierna o en el pie, no puedes seguir caminando. Lo ideal sería que el médico te sugiera el yeso. De repente no tanto tiempo, pero sí te sugiere el yeso. O hay unas férulas, ¿ya? Unas férulas que también son rígidas y que van a evitar que utilices ese miembro. ¿Sí? Bueno, son opciones. Va a depender básicamente de lo que te diga tu traumatólogo. Va a depender de eso. ¿Ya? Y eso de ley, sí, pues no hay de otra. Y eso. Porque eso de que confíes en el paciente y le digas, señor, no se mueva, no camine, uff, difícil. Muy bien, entonces, acá tenemos dos tipos de fracturas. Tenemos fractura abierta y fractura cerrada. La fractura abierta, ¿ya? Es cuando el hueso, mira, acá te voy a señalar, el hueso se ha salido de la piel. Es como que este hueso, mira, estuviera hasta acá salido. Ha roto la piel. Esa es una fractura abierta, cuando el hueso ya hizo una herida. En cambio, una fractura cerrada es como la que tú observas aquí. Se nota clarísimo que el hueso se ha roto, pero no se ha salido de la piel. ¿Cómo sana un hueso roto o una fisura? Con yeso. El yeso lo que hace es inmovilizarlo. Ahora, también va a depender del tipo de fractura. ¿Ya? Porque si el hueso se ha roto en muchos pedacitos, tienen que ponerte una placa. O si la ruptura es de huesos muy grandes, te tienen que colocar clavos o pernos. Entonces, va a depender del tipo de hueso que se haya lesionado. ¿Ya? Dice acá, los síntomas que manifiesta una persona que se ha fracturado. Dolor intenso, inflamación en el sitio de la fractura, impotencia funcional. Y lo más importante, las crepitaciones. ¿Qué quiere decir las crepitaciones? Son como unos chasquidos cuando tú mueves el hueso. Suena crack, crack. Claro, en algunas otras oportunidades reconstruyen el hueso. Eso va a depender, por eso les menciono, del tipo de lesión. ¿Ya? También va a haber una deformidad de la extremidad. ¿Sí? Obsérvalo, mira acá cómo está esta pierna, cómo está este pie, básicamente. Totalmente deforme, pues. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tranquilizar a la persona. Eso es lo primero que tengo que hacer. Porque imagínate que se vea con el hueso fuera. Hay personas que nada más de verse, ¡pum!, se te desmayan. ¿Sí? O le tienen terror a la sangre. Hay que hablar con la persona siempre y presentarse y decirle, señora, buenas tardes, yo sé de primeros auxilios, voy a ayudarla. Eso les da por lo menos seguridad. ¿Sí? Si bien es cierto, no te logra calmar al 100%, pero por lo menos te da seguridad. Igual que en todas las otras lesiones, aplicamos frío. Ya hemos visto, recuerda, no te olvides. ¿Cuál es la función del frío? Desinflamar y calmar el dolor. ¿Ya? Desinflamar y calmar el dolor. ¿Qué más? Evitar movimientos innecesarios. Retirar objetos personales. Ah, este es importantísimo. Cuando un hueso se rompe, al momento todavía no se hincha. Pero conforme pasen los minutos, esa extremidad se va a hinchar. Vamos a suponer, me rompí el dedo. Y en ese dedo tengo un anillo. De aquí a media hora, mi dedo va a estar hinchadísimo. Y si yo tengo un anillo, ese anillo lo que va a hacer es asfixiar mi dedo, presionarlo de tal manera que puede cortar la circulación. Y a las finales me cortan el dedo. ¿Te das cuenta? Entonces, retírale todo lo que le pueda ajustar, como dice aquí, anillos,
relojes, de repente si es en las piernas, una media ajustada, un zapato, todo lo que pueda ajustarle, retira. Si la fractura es abierta, o sea que el hueso está fuera, primero debemos cubrirlo con una gasa y ya de ahí trasladarlo. Nunca trasladen al paciente con el hueso expuesto. ¿Por qué? Porque corre riesgo de infección. ¿Ya? Siempre hay que cubrir al huesito antes de trasladarlo. ¿A dónde lo tienes que llevar? A un centro hospitalario. Y mira, acá te da varias opciones para movilizarlo. Ya, entonces justo vamos a ver acá el tema de la inmovilización. Yo les he mostrado un primer videito de vendajes. Ya, ahorita les voy a mostrar otro. Miren, acá hay otro. Acá hay otro más. Y listo. Entonces vamos a detenernos acá un ratito. Y les voy a compartir el videito de vendajes. Espérenme. Acá está. Un ratito. Este video es más amplio y les explico un poquito más acerca de los vendajes. Estas. Ojo, como siempre les digo, no son todos. Hay muchísimos, muchísimos tipos de vendajes. Finalmente, si tú ves que el vendaje no te sale como el que estás viendo ahorita en las imágenes, no te hagas problema. Lo ideal no es que lo hagas igual. Lo ideal es que logres inmovilizar. Utilice su criterio. No siempre les va a salir igualito. A ver. Qué raro, ¿qué pasó acá? Hay varios videos que de la semana pasada para ahora no están funcionando. Acá está. Les comparto, por favor, observen aquí. ¿Ya? Ah, me estaban preguntando, ¿cuáles son las vendas más recomendables? ¿Las normales o las elásticas? Normalmente trabajamos con las vendas elásticas, ¿ya? Pero sí existen varios tipos de vendas. Es más, eso lo van a ver ahorita en el videíto. Hay muchos tipos de vendas. Observen. Hola, ¿qué tal? Espero que ya hayas echado un vistazo a los temas en los que hablamos de los vendajes. Con el objetivo de que conozcas mejor este tema, hemos preparado este vídeo que habla sobre los tipos de vendajes. En primer lugar, es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar, sería no utilizar una venda húmeda. El motivo es el siguiente. Cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo, será pequeña, y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha. Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente. También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo, será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda
en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita. Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente, bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara. Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada. Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso, es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona, por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación, vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo, que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola. Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua, y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar. Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast. Lo que tienen como característico es que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida. En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico, y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast, que permite la inmovilización de la zona de forma rígida, y después un cabestrillo, que lleva preparado con la cuerda. A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, colocaremos la venda, vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y veis, vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso.
Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura. Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje, entonces lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí, lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad. Vamos a ver. Estamos en este punto y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más. Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela, no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza. Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo, nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza
que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Espero que te haya resultado interesante lo que has aprendido en este. Ok, bien. Hemos visto todas las formas posibles que hay de movilización. Es más, evidentemente, pues hay muchas otras más, pero aquí hemos visto las más importantes. Estaba leyendo que no podían escuchar, qué raro, porque sí estaba funcional, no sé qué pasó. A ver, dice acá, si la herida vendada estuviera cosida, ¿qué tipo de vendaje se recomienda? Bueno, es que si ya tienes una herida, no debería vendarse, porque las heridas deben cicatrizar por sí solas, más aún si ha tenido una sutura. No debería, para nada, deberían vendarse. Este es en el caso, como ya les he dicho, de una fractura, un esguince, ¿ya? Esto aplica para esas situaciones. No aplica cuando ya yo tengo una herida previa. Ahí sí ya no aplica. ¿Ya? Sí, a veces cuando hay problemas de audio, por favor, yo siempre les sugiero, salgan y vuelvan a ingresar, porque a veces es así, el internet se pone medio pesado. Ya está. Bien, ¿alguna otra pregunta nada más? Sí se escuchaba, nos dicen ya, excelente. Vamos a terminar entonces, vuelvo a compartir. Espérenme. Aquí está. Ya está. Nos habíamos quedado acá. Ahora, ya para ir terminando, vamos a ver la fractura de cráneo o los golpes en la cabeza. Ah, dice acá, ¿y por qué otros hacen un vendaje fuerte? Por ejemplo, en una hemorragia. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Cuando hay una hemorragia, tengo que hacer presión para que deje de sangrar. Entonces es por eso que tú ves que se aplica un vendaje fuerte. Ese vendaje inclusive tiene nombre. Se llama vendaje compresivo. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a las fracturas de cráneo. Los golpes en la cabeza. Estos golpes en la cabeza son muy peligrosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una fractura en el cráneo, ¿ya? Puede ocasionar una lesión en el cerebro. ¿No ves que se ha roto el hueso que protege el cerebro? Entonces, ¿cómo más o menos puedo sospecharlo? Punto 1, mira, observa estos signos. El signo de Battle, cuando se pone morado atrás de la orejita. Esto sería un signo, por ejemplo, de una hemorragia exteriorizada. Igual acá, los ojos de mapache. O que la persona empieza a sangrarle el oído. Todos estos casos nos hablan de que sí ha habido una fractura. Entonces, esta persona, sin pensarlo, tienes que trasladarla al centro hospitalario. ¿Ya? Puede haber una deformidad, que es algo relativamente sencillo, hasta la ruptura del cráneo. Mira acá, otro traumatismo difícil, ¿ya? Que es el traumatismo de la columna. ¿Te acuerdas que te explicaba cuando empezamos de que la columna, cada una es distinta a la otra? Pues mira, dentro de ella circulaba, ¿qué cosa? La médula espinal, acá te mencioné. Y si yo tengo una lesión en la columna, ¿te acuerdas que te dije? Me va a producir un daño, ¿ya? Permanente. Si la médula se rompe o se lastima, voy a tener un grado de invalidez severo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. Los golpes en la columna no son nada sencillos, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Sobre todo en los niños, ¿no? Caídas sobre los pies, sobre las nalgas, golpes directos sobre la cabeza o columna, movimientos violentos o forzados,
Aplastamientos. Esto, ojo, las personas en los conciertos, un frenazo súbito de un vehículo y una lesión en la cara. De todos estos, miren, la mayoría de las causas de accidentes es en vehículos motorizados. Esto sí, probablemente ustedes ya lo sabían. Generalmente esto viene de la mano de una moto. Ya hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. ¿Cómo me doy cuenta? La persona va a presentar dolor de cuello o espalda, deformidades en la columna, piel sensible, rigidez muscular. Y si ya hay un daño, la persona ya no va a sentir las extremidades, ¿sí? O las puede sentir torpes, pierde el control de los esfínteres. Como ya nada funciona desde el lugar de la lesión hacia abajo, esta persona se puede orinar o se puede defecar, ¿sí? También vas a encontrar dificultad respiratoria, dependiendo de dónde haya sido la lesión. Como les digo, no todas las lesiones son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Si es que ha habido alguien con un golpe severo en la cabeza o con un daño vertebral. Lo que tengo que realizar es una inmovilización rigurosa. Para esto, nosotros utilizamos estas tablillas. Ustedes las deben reconocer de sus trabajos. Unas tablillas naranjas o amarillas que generalmente pues están a la entrada de los lugares porque se supone que se deben utilizar en caso de emergencia. ¿Las han visto? ¿Han visto esas tablas rígidas? Sí, la mayoría las ha visto, ¿verdad? Ok, ya. ¿Saben cómo utilizarlas? Hay naranjas, hay amarillas, se sabe. ¿Alguna vez han visto utilizarlas? ¿No? ¿No las han visto utilizar? Ah, sí las han visto utilizar. Excelente. Entonces, vamos a ver si ustedes las han utilizado de manera correcta. ¿Ya? Porque inclusive esto incluye en la aplicación de un collarín. ¿Ya? Mira. Acá te voy a pasar. Este es un video, espérame, de cómo se debe armar todo el traslado del paciente. Todo el traslado completo. ¿Ya? Es un tutorial. Voy a tratar de resumirles o en todo caso pasarles la parte más práctica para no extendernos. Acá está. Para no extendernos demasiado. ¿Ya? Les voy a mostrar para que vean en acción cómo se debe trabajar con ese tipo de tabla. Bienvenidos, mi nombre es Juan Peñafiel, soy instructor de primeros auxilios y el día de hoy les explicaremos el uso correcto de la tabla. La tabla, FEL o camilla de rescate, está constituida de un material de polímero plástico. Tenemos el inmovilizador de cabeza y el collarín cervical que nos permitirá trabajar mejor con la víctima. Y para la sujeción de la víctima tenemos las correas de amarre, también llamada araña. La tabla tiene una dimensión de 45 centímetros de ancho por 1,83 de largo, soporta 175 kilos de peso. Es indispensable para la movilización de una persona, mínimo 2, para mover el peso mínimo. Para la movilización correcta de una persona necesitaremos mínimo 2 personas para moverla. Mientras más personas tengamos para mover la tabla, sería mucho mejor, ya que dividimos el peso de esa persona para 2, 3, 4, 5 o 6 personas. El collarín cervical se lo debe utilizar de la manera correcta. Tiene una base de mentón, la cual va colocada y asegurado el paciente. Esto permite que la cabeza se mueva junto con el cuerpo en un solo bloque y la cabeza no esté colgando y sufra mayores daños.
El sujetador de cabeza o inmovilizador de cabeza. Esto mantendrá a la víctima en posición. Una vez que lo hayamos colocado en la tabla, asegurado a las correas, nosotros colocaremos el inmovilizador en el sitio. Abajo. Arriba. Para mantener la cabeza en posición recta durante el transporte de la víctima. Las correas de araña nos permite mantener sujeto a la víctima durante todo el trayecto de la movilización. Ya. Entonces, se acerca, encuentra en el piso, ya, y pide ayuda a la tripulación. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Ya. La tripulación llega, hace una revisión primaria de la víctima, ¿sí? Consciente o inconsciente. Señor, ¿está consciente? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele el hombro? ¿Sí? El tripulante pide que por favor le traigan el equipo de primeros auxilios, la tabla, ¿sí? Para preservar la integridad de la persona, vamos a trabajar con el collarín. Ya. Yo sujeto la cabeza del paciente, ¿sí? Colócale allí. De tal manera que mi compañero pueda trabajar con el cuello. Correcto. Ya. Preparo la tabla. Es el ganador. Retiro las bases del inmovilizador de cabeza y la araña. ¿Sí? Y me preparo a embarcar a la víctima. Busco la ayuda de todas las personas que puedan colaborarme. Por favor, señores, ayúdenme. Colóquense a los lados de la persona para que me ayude. Me coloco en el piso. Traigo la víctima hacia donde mí, lo más posible mientras introducen la camilla. Y recupero a la víctima hacia la camilla. ¿Sí? Una vez que tengo a la víctima en la camilla, procedo a asegurar inmovilizadores de cabeza. Más suelta un poquito más. Y coloco las correas o arañas en su puesto. Cada correa tiene que estar perfectamente sujeta dentro de los orificios que tiene la camilla, ¿sí? Una vez empaquetada nuestra víctima, procedemos a levantarla. Por favor, señores, ¿me ayudan? Todos nos vamos a colocar una rodilla en el piso, una rodilla en escuadra. Y cuando dé la indicación, vamos a subirle. A rodilla, 2, 3 y aseguramos. Arriba, 2, 3 y aseguramos. Ya. Y comenzamos a movernos en forma paulatina, sin correr,
evitando que nuestro paciente se sacuda. Vamos a llevarlo de la manera más suave. La chica debe verle al paciente. Hasta el sitio donde va a permanecer para la atención. Si durante el trayecto cualquiera de los socorristas, el tripulante o los pasajeros ven alguna anormalidad, volvemos a bajarle a rodilla 2, 3, a piso 2, 3. ¿Sí? Mientras más personas tengamos para el transporte del paciente, será mucho mejor, porque dividiremos el peso del paciente entre varias personas. ¿Sí? Una vez que esté en el sitio que le vamos a prestar primeros auxilios, procederemos a la evaluación médica. Hasta ese momento no retiraremos cabezales, cuello ni araña hasta que el médico autorice. ¿Sí? Listo. A ver. Díganme, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hayan visto ustedes cómo se debe utilizar, ya, la camilla o la férula espinal larga? Así se llama en realidad. Ya, hay de varios tipos, como ustedes han podido observar en su material. Hay de varios tipos. La mayoría aguanta más de 100 kilos. La mayoría, ¿ya? Y en esta última parte, ese procedimiento lo tienen que hacer entre varias personas. Sí, definitivamente, porque lo manejan dos, como les menciona ahí el instructor, y es bien difícil. En realidad se necesita por lo menos 4. Menos no. Es importante cuidar el cuello, claro que sí. Lo más importante, no te olvides, cuidar cabeza, cuello y la columna. Una consulta, la camilla puede soportar el peso si, por ejemplo, una persona es obesa. Sí, hasta más de 100 kilos. Más de 100 kilos puede aguantar. Y siempre tiene que poner a rodillas y luego alzan, sí. El procedimiento siempre es en 2 pasos. Estás en el piso, contamos 1, 2, 3, subes a rodillas, 1, 2, 3, subes. Siempre va por partes, porque de repente alguno de los integrantes no puede con el peso o se resbaló o algo pasó. Entonces, para evitar los riesgos, siempre avanzamos de a pocos. También siempre llevarlo claro, con mucho cuidado. Tener cuidado porque a veces están caminando rápido. Una vez me pasó en una intervención en la procesión del Señor de los Milagros de acá de Lima. Pues probablemente ustedes, si no han asistido, por lo menos saben que es una de las reuniones más grandes que tenemos. Y sí, un socorrista se resbaló y suelta la camilla. Y menos mal que el resto estaba atento y pudo sostener a la víctima. Pero ¿qué pasaba si es que nadie se daba cuenta? Dice, es que si lo hacen un solo movimiento puede caer resbalado. Claro, por eso es que siempre se hace por partes. Todo se hace por partes. Todo se hace por partes. Sí, si no, imagínate, se caían y la víctima se iba al piso, pero con todas las de la ley. Y era una señora ya mayor, tenía 80 y tantos años. Se le había subido terriblemente la presión. Tuvimos que trasladar a la ambulancia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? Nada. ¿Está claro? ¿Todo está bien? Todo claro, todo excelente. Ya, muy bien. Entonces me da mucho gusto. Por favor, no se olviden, ya nos quedan solamente 2 clasecitas. Ingresen a tiempo, estén todo durante todo el desarrollo del curso para que ustedes puedan comprender y puedan ayudar a las personas que están a su alrededor. Asimismo, no se olviden, ya, le voy a dar pase ahorita a nuestra coordinadora, quien nos va a dar los alcances para